Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Hoy vamos a hablar de algo que se hacía inminente y es la Unión Europea. ¿Realmente tiene autonomía para fabricar ese coche eléctrico? O lo que es lo mismo, ¿podrá competir con el coche chino Chachi? Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues desde luego, y viéndolo de esta forma, pareciera que no, ¿verdad? Pareciera que no, y desde luego nadie tiene que venir a decirlo, porque también hay que recordar algo, y es que por otra parte, la Unión Europea, pues si ya lo tenemos difícil para poder hacer frente a ese coche chino Chachi, digamos que aunque invirtiéramos muy bien el tiempo hacia ese año 2035, coger a China en lo que lleva mucho tiempo fabricando, que son baterías, me parece que va a ser muy difícil. Pero sin embargo, pues si eso fuera poco, aparecían nuevas normativas, que si la Euro 7, para complicar un poquito más y poner límite a esas partículas, etcétera, etcétera, para limitar más coches antes del 35. Bueno, recordemos que no pudo salir esa Euro 7, pero que se quejaban los fabricantes precisamente de que de esta forma no se podían enfocar en el coche eléctrico y China venía muy fuerte con ese coche chino Chachi. Pues ahora pasa algo, y ahora lo que pasa es que efectivamente se ve venir lo que se ve venir. Y vamos a ver qué es lo que se ve venir. Si queremos construir coches eléctricos en Europa, necesitaremos todavía importar baterías chinas, nos guste o no. Eso nos dicen. El presidente de la Asociación de la Industria Automovilística en Italia nos ha dejado unas interesantes declaraciones valorando los problemas actuales del sector en la Unión Europea ante la llegada masiva de coches eléctricos desde China y el tema de los aranceles. El sector del automóvil en la Unión Europea vive un momento de tensión en la actualidad a raíz de la llegada masiva de fabricantes chinos y sus coches eléctricos. En un intento por frenar este avance, la Unión Europea avisó la semana pasada de una investigación directa a estos vehículos eléctricos chinos. Pues sabes lo que vas a investigar, ¿no? Que son coches eléctricos con una batería eléctrica. El objetivo detrás de este anuncio está en el determinar si los atractivos precios de los coches eléctricos chinos son resultado de subvenciones estables, lo que se podría derivar en una situación de competencia desleal para las marcas europeas. El gobierno chino no ha tardado en contestar y ha advertido que de seguir la Unión Europea con esta investigación podrían tomarse contramedidas e imponerse, entre otras cosas, aranceles más elevados que los actuales. En esta situación tan delicada se encuentra la Unión Europea en la actualidad, en un contexto para nada favorable. Así lo ve Roberto Babasori, presidente de ANFIA, la Asociación de la Industria del Automóvil en Italia, y además director de la marca de frenos Brembo. Su entrevista para Bloomberg News nos ha dejado conclusiones significativas y dignas de analizar. La Unión Europea ante un grave problema de competitividad. Para Roberto Babasoni, gran parte de los problemas que vive la Unión Europea en relación al mercado de coches eléctricos y a la llegada masiva de nuevas marcas desde China tiene un origen claro: la forma de regular esa transición al coche eléctrico sin tener en cuenta las implicaciones para la industria. Ahora tenemos que recoger los pedazos. A raíz de la investigación anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, contra los coches eléctricos chinos, Babasori lo ve con buenos ojos, pero considera que llega al menos con 1 año y medio de retraso y que debía haberse llevado a cabo en silencio, dado el actual momento de relaciones políticas y comerciales muy delicadas entre Europa y China. El gráfico compartido por Bloomberg es muy significativo y muestra lo que muchas veces hemos comentado: la diferencia de trato hacia los fabricantes chinos desde dos de las mayores potencias europeas, Francia y Alemania. Los primeros son fuertemente proteccionistas, mientras que los alemanes disfrutan de enormes acuerdos en el mercado chino. Babasori pide unidad en la Unión Europea y evitar la polarización. No se trata de Francia contra Alemania. Debemos dejar de pensar de esta forma tan partidista. Toda Europa necesita recuperar la competitividad y los países deben abandonar pensar en sí mismos. La intolerable diferencia de aranceles entre Europa y China. Uno de los puntos donde más
crítico está el empresario y dirigente italiano está en el tratamiento de los aranceles desde uno y otro lado. Existe una disparidad intolerable e incomprensible entre los tratamientos arancelarios para los vehículos que entran en los diferentes países y es algo que debería haberse solucionado inmediatamente. Vamos a ver a qué se refiere. Roberto Babasori se refiere al hecho de que los coches eléctricos chinos que llegan a Europa tienen que pagar un arancel del 10%, mientras que a la inversa, los europeos que quieren entrar en China deben pagar entre el 15 y el 25%. Obviamente hay una disparidad ahí. Y si hay una disparidad es que alguien la habrá consentido, ¿no? Hay cosas que deberíamos haber hecho hace años, y es establecer aranceles iguales. Es que es para reírse. Dice con razón Babasori. La otra cara de la moneda, con las baterías chinas. Sin embargo, Roberto Babasori no puede negar la importancia de la importación desde China de un elemento clave para el desarrollo de la industria de coches eléctricos en Europa, las baterías. Y en este caso, el tema de los aranceles pasa a un plano completamente distinto. Es totalmente incorrecto someter a un impuesto fronterizo las materias primas que Europa necesita para las industrias. No tenemos minas ni aluminio, ni muchos materiales que necesitan nuestra y otras industrias, recuerda el italiano. Es crucial que las baterías estén exentas del impuesto fronterizo. Si queremos construir vehículos eléctricos en Europa, aquí pone el dedo en la llaga, todavía durante algunos años necesitaremos importar baterías chinas, nos guste o no. Sería una locura verse obligado a comprar baterías de China, someterlas a un impuesto al carbono de 15 a 20%, ensamblarlas en automóviles europeos y luego pensar que podemos ser competitivos en los mercados internacionales. Sentencia Babasori. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo te quedas? Sí, desde luego este hombre pone el dedo en la llaga y aquí desde luego pues se vislumbran varios asuntos, ¿verdad? ¿Por qué tenemos aranceles dispares? ¿Por qué esa disparidad? ¿Por qué un 10% entrar aquí, a Europa, y un 15 a un 25% entrar en China? ¿Y por qué se ha consentido? Claro, ahí está la cosa. Y luego pues el tema de las baterías. Y es que ese tema pues es lo que decía antes. O sea, la Unión Europea se pone a presionar para el año 2035 desaparición del coche de combustión y todo eléctrico. Vale, fantástico. Pero no tenemos soporte para una producción eléctrica. Y como no lo tenemos, pues entonces se hace lo que resulta lógico. Pues compramos al mercado del mundo que es China y compramos esas baterías que de hecho se le da muy bien fabricar chinas y a gran velocidad. Y entonces compramos baterías y las montamos en nuestros coches. Pero entonces olvídate de tener un mercado competitivo a nivel internacional. ¿Cómo vas a vender algo a nivel internacional si no te quedan márgenes? Y mucho menos para competir con China. O sea, eso apaga y vámonos. Entonces en Europa, por ejemplo, pues sí, se está sopesando el hecho de meter aranceles más altos a los coches chinos chachis. Pero bueno, con todo y con eso, digamos que al que compre en Europa pues se le incentivará a que compre el coche europeo, que no sea tan chachi, pero bueno. Y bueno, de esa forma pues habría cierta paridad en la compra, pero en Europa, porque lo que es fuera, pues aquí la cuestión es que si hay que competir en un mercado internacional, vamos a competir con lo que tenemos. Con lo que no se puede competir, nunca, yo pienso, es con lo que no se tiene. Y entonces China tiene el coche chino chachi. Eso es así. Y Europa pues se está poniendo las pilas, pero muy mal puestas porque, ya digo, en vez de enfocar a donde tiene que enfocar, que es a ponerse al 1000%, a intentar no coger a China, es que no va a coger a China de momento, ni mucho menos, pero por lo menos hacerlo lo mejor posible, pues no, se pone a lanzar medidas que llegarán antes que la de 2035, que si la Euro 7, para que los fabricantes encima no puedan focalizar y no puedan centrarse y en definitiva pues no puedan presentar los deberes en fecha. Así al menos lo veo yo. No sé cómo lo ves tú, pero como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.
Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.